¿Qué tal? Bienvenidos humanos a Ciencias Sociales. En este video, humanos, vamos a observar y a estudiar ya el objeto de estudio para el cual estamos preparándonos, que es la sociedad en sí misma. Si ustedes me han seguido hasta este punto, hemos visto en los videos pasados, en las clases pasadas, los elementos que conforman a la sociedad. Esto quiere decir que hemos estudiado cómo se conforma una sociedad, cómo surgió probablemente una sociedad, cómo está integrada una sociedad, y vimos entonces elementos como la diferencia entre un ser individual y un ser social, vimos las acciones individuales, las acciones sociales, vimos también los procesos mediante los cuales un ser individual puede llegar a ser parte de un ser social, ¿sí? Como los procesos primarios, secundarios o de terciarios o de rehabilitación o resocialización. Así como también inclusive cómo un fenómeno social puede desatar una ideología, un movimiento ideológico, ¿sí? Una moda del pensamiento, o al revés, cómo un movimiento ideológico, ¿sí? puede desatar en un fenómeno social. Así que el día de hoy empezamos ya con manos a la obra. ¿Por qué? Porque a partir de esta clase y en las subsiguientes clases vamos a estudiar ya realmente lo que es la sociedad y los fenómenos sociales. Y el tema de hoy es interpretación de la realidad social. Ok, a partir de este momento ya vamos a meternos manos a la obra para entender no solamente qué es la sociedad, sino ahora cómo funciona y cómo cambia. Para entonces entender el tema, debemos de primero entender el significado de esta palabra, interpretación. ¿Qué es la interpretación? Bueno, es la forma en la que una persona o un grupo de personas observan un mismo fenómeno, una obra de arte o cualquier cosa, y le van a dar una explicación diferente. Pongamos el ejemplo de una obra de arte. Cualquiera de nosotros va a observar una obra de arte y dependiendo lo que nosotros tengamos en nuestro interior, nuestras experiencias o lo que pensamos, nuestra personalidad, nosotros podemos darle una interpretación diferente al mismo cuadro. No solamente hablando de cuadro, de una película o de un fenómeno social, de una protesta, de una manifestación, de una revolución. Todos les vamos a dar siempre nuestro punto de vista dependiendo qué nos parece, los sentimientos que tenemos, nuestras experiencias, etc. Entonces, volvamos al ejemplo del cuadro. Podemos ver ya sea un cuadro abstracto o surrealista o impresionista, como sea, ¿sí? Y todos los cuadros, ¿sí? siempre nos van a transmitir algo. Y entonces ahí viene el momento de la interpretación de nuestra opinión. Y dice una persona, es que siento en este cuadro cómo me transmite paz. Otra persona puede decir, no, siento que aquí el autor, el pintor, quiso representar la violencia de la sociedad, el impacto, la fuerza. Otra persona puede decir, no, a mí me transmite que el pintor quería representar el amor. Bueno, cada uno entonces podríamos dar una interpretación, una opinión de algo en específico. En este caso, lo que vamos a interpretar, ¿sí? es la realidad social. Ya que entendemos qué es la interpretación, vamos ahora a entender qué es la realidad social. La realidad social es todo lo que ocurre dentro de una sociedad. Es decir, realidad social es lo mismo que sociedad. ¿Por qué? Porque la realidad social es lo que ocurre, cómo funciona una sociedad. ¿Cómo es una sociedad? ¿Cómo está integrada una sociedad? ¿Cómo cambia una sociedad? Entonces, la realidad social es todo lo que vive día a día una sociedad. Así que entonces, en términos generales, la interpretación de la realidad social va a consistir en estudiar, interpretar
analizar, ¿sí?, a la sociedad. Ahora, a partir de este video, que este va a ser el primero de una serie de 6 videos, en los siguientes 5 videos, vamos a estudiar diferentes escuelas, ¿sí?, diferentes escuelas, o también llamadas teorías, ¿sí? Aquí entonces van a existir diferentes escuelas o teorías que tratan de decirnos cómo debemos de interpretar a la sociedad. Para efectos prácticos, hay escuelas o hay teorías que dicen que la sociedad debe de analizarse de manera totalmente objetiva. ¿Qué significa eso? Sin emociones, sin meterle sentimientos, simplemente observar las cosas y escribirlas prácticamente cronológicamente. Esto pasó y eso trajo de consecuencia. Esto fue y esto pasó. Sin meterle nada de... Y entonces ese hijo del señor Jacobo, con infinidad de maldad, asesinó a sangre fría. No. Una forma de analizarlo objetivamente es simplemente: el hijo del señor Jacob asesinó a Israel. Simple y llanamente. Eso sería el análisis de un fenómeno de manera objetiva, sin meterle emociones. Por el contrario, va a haber otras escuelas que dicen: no, la sociedad se debe de estudiar, se debe de interpretar haciendo uso de todas las emociones. Porque al final de cuentas los humanos somos emocionales y sentimos, y entonces es imposible analizar la sociedad de una forma totalmente objetiva. Así entonces, van a existir, vamos a ver a lo largo de esta serie de videos, 5 escuelas que nos van a proponer su forma de analizar, de interpretar a la misma sociedad. Hasta aquí todo claro. Vamos entonces a entender 2 cosas antes de iniciar con la interpretación de la realidad social. Para empezar, vamos a entender, como ya lo hemos visto en otros videos, ¿sí?, que la sociedad, como todo organismo, es un ser vivo, como lo diría Thomas Hobbes con su libro El Leviatán, o el mismo Émile Durkheim, del cual habíamos hablado en una sesión pasada, que la sociedad es un ser social, es decir, es como un monstruo, o es como un ser biológico integrado por muchas otras personas, y que así entonces va a también a cambiar, a evolucionar, a pensar de la misma forma. Nos han explicado el por qué en estos tiempos toda la sociedad, todos nosotros, estamos totalmente en desacuerdo de la discriminación contra las mujeres. ¿Por qué será que todos en este momento estamos de acuerdo como sociedad de que no debería existir la discriminación con las mujeres? Porque somos un ser social. Pensamos, si no iguales, pensamos casi o muy similar. También nos han preguntado por qué en este momento somos políticamente correctos, es decir, no podemos decir palabras ofensivas como antes. Las sociedades de antes se referían a las personas a las personas o a un grupo de personas de forma despectiva. Y si alguien entonces llama de forma despectiva a alguien, ya sea a una persona de color o a un homosexual o a una mujer o a un grupo, ¿sí?, minoritario, si alguien lo hace, toda la sociedad dice: es un racista, hay que destruirlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque somos un ser social, pensamos de formas similares, y así también vamos a observar que como sociedad vamos a cambiar prácticamente todos juntos. Eso lo vamos a observar poco a poco conforme vayamos avanzando. Y entonces, como todo ser vivo, ¿sí?, como todo ser vivo, la sociedad también va a cambiar, mutar, ¿sí?, adaptarse. Así que toda sociedad va a pasar por uno de estos 2 momentos. El primer momento es la estática social. ¿En qué consiste la estática social? La estática social es cuando todo está trabajando súper bien.
todo está en paz, todo está tranquilo, por eso dibujo una línea recta en donde toda la sociedad está en paz, está tranquila. Sus organismos funcionan bien, sus gobernantes, su pueblo, las instituciones, todas desempeñan su función perfectamente bien y no hay necesidad de ningún cambio. ¿Sí? Un ejemplo sería, lo voy a llevar de un ser social a un individual. Supongamos que tú estás muy a gusto viendo Netflix, ¿sí? En tu sillón, palomitas a un lado, refresco del otro, y de repente empiezas a sentir, todo está bien, ¿sí? Pasó una hora tal vez y todo está bien. Diríamos que ese sujeto, o tú en ese caso, estarías en tu estado estático, ¿sí? En tu estado estático, donde todo marcha bien, ¿sí? Ok, entonces, ahí, ¿sí? Todo está en perfecta sincronía. El universo está a tu favor. Sin embargo, después de una hora tal vez, empiezas a sentir calor. Y entonces las palomitas como que te dan calor y el refresco, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a moverte, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres buscar como una solución a ese problema de calor. ¿Qué vas a hacer? Pues entonces te vas a mover, te vas a levantar y vas a prender el clima o vas a prender el ventilador, vas a abrir una ventana. Eso sería entonces la dinámica, cuando el ser tiene que cambiar para solucionar algún problema o adaptarse mejor a las circunstancias. Ahora, volvamos al ser social. Ya entendimos cómo son estos dos fenómenos en un ser individual. Lo estático es cuando cuando el ser está totalmente en paz, en equilibrio, todo marcha bien. Y la dinámica es cuando tiene que moverse para resolver alguna situación. Ahora, volvamos entonces al ser social, a la sociedad. La estática social, el primer momento de la sociedad, sería cuando la sociedad todo está bien, todo marcha a la perfección. Sus organismos, sus instituciones están bien coordinadas, su gobierno, su pueblo, todo está perfecto, todo marcha feliz, todos trabajan, están bien, no pasa nada. A eso la llamaríamos la estática social. Y ahí vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar de la sociedad? La estructura, es decir, los organismos que la forman, y debemos de recordar que cada organismo que integra a la sociedad, cada organismo que integra a la sociedad, como la iglesia, como el mercado, como el gobierno, como las escuelas, cada organismo tiene una función, como lo hemos visto antes, ¿sí? Una función, por ejemplo, la escuela, ¿cuál es su función? Educar a las masas. El gobierno, ¿qué función tiene? Administrar los recursos para que todos tengan lo que necesitan. ¿Qué función tiene la iglesia? Bueno, pues controlar a las masas y darles esperanzas, darle fe, ¿sí? Si todos los organismos de la sociedad marchan bien, entonces quiere decir que estamos en una estática social. El cuerpo, como el ser individual que estaba en el sillón muy a gusto, está tranquilo. No hay necesidad de ningún cambio, de pararse o de... No, todo está perfecto. Entonces aquí en la estática social vamos a estudiar la estructura de la sociedad y cómo funciona cada estructura, cada organismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando en la sociedad empieza a haber incomodidades como ese individuo que estaba en el sillón? Es decir, empiezan a surgir como necesidades, empiezan a surgir como fenómenos como desempleo o como discriminación o como migración, es decir, fenómenos sociales que nos indican que algo está mal, algo está incomodando, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Van a empezar a suceder entonces cambios, ajustes o fenómenos sociales. Inclusive puede detonar inclusive en una revolución. O puede ser también de forma pacífica a través de ajustes en las leyes para que ya no se discrimine o para darle trabajo a los migrantes o... ¿sí? A ese punto, cuando la sociedad se encuentra incómoda, está moviendo, ¿sí? Se le va a conocer entonces como el momento de la sociedad en el que se encuentra dentro de la dinámica social. ¿En qué consiste la dinámica social? Es cuando hay cambios, cuando las cosas necesitan modificarse, cuando la sociedad no está bien.
y necesitan entonces hacerse ajustes. Y aquí vamos a ver entonces cómo surgen fenómenos sociales, manifestaciones, protestas o inclusive guerrillas. ¿Por qué? Porque algo no está bien en la sociedad y la misma sociedad se está manifestando. Como el individuo, ¿sí?, para resolver su problema tuvo que moverse. Pues ahora, en este caso el ser social, puede moverse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer lo que se requiera hacer para que volvamos a estar en una estática social. Entonces, resumiendo, la sociedad siempre va a pasar por alguno de estos dos momentos, ¿sí? Por la estática social, cuando todo está perfectamente bien tranquilo, sincronizado, trabajando bien, marchando correctamente, y la dinámica social, que es cuando algo no está bien, hay cambios, hay turbulencias, hay revoluciones, o simplemente se tienen que hacer ajustes, fenómenos sociales, ¿sí? Ok, ahora, ya que entendemos esto, pasemos ahora sí a cómo se debe interpretar la realidad social según las escuelas o las teorías que vamos a ver en las siguientes secciones. Todas estas escuelas de las que vamos a hablar en un futuro, ¿sí?, están de acuerdo con que existen estos 5 elementos que deben de ser tomados en cuenta para estudiar correctamente a la sociedad. ¿Cuáles son estos elementos que debemos de tomar en cuenta para entender bien y estudiar bien a la sociedad? Número 1, los actores sociales. ¿Qué son los actores sociales? Los actores sociales son, como lo vimos en algún momento, ¿sí?, la diferencia entre el ser individual y el ser social, ¿sí?, son personas, ¿sí? Son personas, pero que en este caso van a influenciar en la sociedad para provocar un cambio dentro de la dinámica social. Así entonces puede haber actores sociales, es decir, que provoquen una dinámica social o que provoquen un cambio, ¿sí? Y estos actores pueden ser de dos tipos, individuales o sociales. ¿Cuáles serían los actores individuales? ¿Cuáles serían los actores individuales? Son los de una persona que por su carisma, por su forma de hablar, por su poder de convencimiento, hace un movimiento social, produce un movimiento, un fenómeno social. Tan solo él, ¿sí?, que tiene tal poder de convencimiento y de admiración que muchas personas se unen a él y dicen, sí, él tiene razón. Y comienza un fenómeno social o un movimiento social. Ejemplos, Hitler, Mussolini y, bueno, no solamente villanos. También podríamos decir Miguel Hidalgo. Podríamos decir que Miguel Hidalgo, que se le conoce como el padre de la independencia, que tengo mis dudas, después en la historia lo vamos a resolver. Pero podríamos decir que Hidalgo motivó como un actor individual, ¿sí?, como un actor individual, como él mismo, y dijo, ¿saben qué? No, esto de la Nueva España está muy injusto, eso de que los criollos no podamos gobernar este gran país de la Nueva España, se me hace muy injusto. Y que los peninsulares solamente gobiernan, no, vamos a levantarnos y vamos a buscar la independencia. Después lo vamos a resolver, ¿sí? Podría ser un ejemplo de actor social. Otros me podrían decir, bueno, pero el padre Miguel Hidalgo no actuó solo, no actuó solo, ¿no? De hecho, había una conspiración de Querétaro. Bueno, entonces, si hablamos de que fueron muchas personas, ¿sí?, las que provocaron un movimiento como el movimiento de independencia, podría ser entonces que hablemos de un actor social o un actor grupal. Cuando muchas personas se organizan, ¿sí?, tienen los mismos pensamientos y detonan un movimiento social. Entonces, ya entendimos que dentro de los actores sociales podemos encontrar tanto actores individuales que provocan un cambio, una dinámica, ellos solos, o actores sociales. Ejemplos de actores sociales, les digo, la conspiración de Querétaro, que está integrado por Miguel Hidalgo, doña Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, los Aldamas, un grupo totalmente,
sería entonces un actor social o un grupo o un actor grupal, ¿sí? Que provocaron un movimiento, una dinámica social, un cambio. Ahora, pasemos a las motivaciones y los objetivos. Esto tiene que ver totalmente, ¿sí? Esto tiene que ver total y directamente con los actores. ¿A qué nos referimos con las motivaciones o los objetivos? Lo que desean las personas, lo que desean los actores. ¿Qué desean? Cuando estalla un movimiento social, cuando se crea una protesta, una revolución, siempre va a haber motivaciones u objetivos. Volvamos al ejemplo de el movimiento de independencia. ¿Qué es lo que buscaban los criollos? O esta conspiración de Querétaro liderada por Miguel Hidalgo y Allende. ¿Qué es lo que deseaban? Bueno, pues deseaban libertad o deseaban, sí, ya les dije, después lo hablaremos. Deseaban este grupo independencia para la Nueva España. Perfecto. ¿Cuál es su motivación o cuál es su objetivo? Ellos querían ser libres, querían su independencia de este país. Entonces, ¿por qué iniciaron una dinámica social o un cambio, un fenómeno? Por la motivación. ¿Qué querían? Querían ser independientes. Estos entonces son las motivaciones o objetivos que tienen los actores sociales. Volvemos al mismo punto. ¿Quién organiza o quién crea los fenómenos sociales, las revoluciones, las dinámicas? ¿Sí? Los actores. Siempre. Estamos hablando de ciencias sociales. Estamos hablando entonces de fenómenos y fenómenos sociales, fenómenos que ocurren dentro de la sociedad. Por lo tanto, esto, ¿sí? Recuerden que las ciencias sociales va a estudiar lo que ocurre dentro de una sociedad provocado por el mismo hombre. Llámese hombre individual o hombres sociales, humanos. Hablando políticamente correcto. ¿Sí? Mujeres también incluidas, obviamente. Bien, ahora, las relaciones sociales. Debemos también entender que una vez que el individuo tal vez inició un movimiento social, va a tener relaciones con o va a necesitar del apoyo de otras personas. Hitler no lo hizo tampoco solo. Él empezó con su lenguaje, con su carisma, con su oratoria, convenció a prácticamente toda Alemania para levantarse otra vez del hoyo en el que estaban, armarse nuevamente y llevarlos a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo, con las motivaciones de que Alemania gobernara prácticamente el mundo. Necesitó también de un partido político, en ese caso el Partido Nacional Socialista, el nazi. Igual, la conspiración de Querétaro como ejemplo de un actor social o un actor grupal, pues también ellos solitos, ellos 5 que mencioné, pues no asesinaron al virrey y ya cambiaron las cosas, no. Necesitaron de miles de personas que los ayudaran. Así que entonces, ya sean actores individuales, uno, o actores sociales, muchos, van a necesitar de relacionarse con otras personas para que su movimiento, para que su dinámica, para que su revolución tenga frutos. Así que entonces las relaciones sociales van a consistir en cómo los actores sociales se van a interrelacionar con otros actores para lograr su objetivo y lograr su dinámica social, los ajustes que tanto quieren, ¿sí? Ok, el siguiente punto son las condiciones materiales. ¿A qué se refiere? A los recursos, literalmente, ¿sí? En este caso, si no se tienen recursos, probablemente no se va a lograr nada. Llámense recursos de dinero o llámense recursos humanos. Si no hay muchas personas, pues el movimiento no va a tener mucho éxito. Si no hay dinero, tal vez el movimiento tampoco no vaya a tener éxito. Volvamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial con Alemania. ¿Qué se necesitaban? Pues se necesitaban recursos. Así que Hitler, una vez que ya tenía las relaciones sociales, es decir, que ya tenía el control del partido nazi y que llega a ser primer ministro, ¿sí? Canciller, empieza a motivar a los alemanes de que pónganse a trabajar por la Alemania, ¿sí? Por la grandeza de Alemania. Y todos, sí, tienes razón. Entonces, los alemanes empiezan a trabajar, ¿sí? Para hacer crecer su economía. Economía que después les va a brindar los recursos para armarse. Tanques, metralletas, aviones, la Luftwaffe, todos sus ejércitos. Se requieren de dinero, de recursos. Volvamos a la conspiración de Querétaro. Igualmente,
¿Quién va a estar financiando estos movimientos? ¿Quién le va a dar de comer a esas miles de personas que van a acompañar a Miguel Hidalgo? ¿Sí? Pues necesitan de recursos. Entonces, para que haya una dinámica social, pues obviamente se necesitan recursos. Ya les digo, ya sean de dinero o de personas. Ok. Finalmente, ¿sí? Vamos al último punto, que es la demografía. ¿Qué es la demografía? ¿Dónde está ubicado esa sociedad? ¿Y cuántas personas tiene? Es decir, en este punto, vamos a decir que es como el contexto geográfico, histórico. Me arrepiento de la demografía. Es el contexto geográfico histórico. ¿A qué se va a referir el contexto geográfico histórico? Que muchas veces, donde se encuentra la ciudad, ¿sí? Y la historia por la que ha pasado esa ciudad, la van a llevar a tomar ciertas decisiones. Obviamente va a afectar o va a tener también todo que ver con los actores. ¿Por qué? Porque aquí en este caso una sociedad es totalmente diferente una de otra. Si hablamos, por ejemplo, una ciudad del centro es muy diferente a una ciudad del norte o una ciudad del sur. Algunas veces el sur ha sido muy castigado y son ciudades pobres, mientras que las ciudades del norte tienen una economía muy superior. Un ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿quién inició el movimiento revolucionario? No me vayan a decir que Zapata, no me vayan a decir que Pancho Villa. No, fueron los políticos del norte. Madero, Carranza, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. ¿De dónde venían? De ciudades norteñas que tenían una economía bastante sólida y que querían un cambio en las políticas de Porfirio Díaz. Ya estaban cansados de Porfirio Díaz. Así que por lo tanto, ellos con todos los recursos, y ahí viene entonces el contexto geográfico, ¿sí? Si una ciudad entonces se ubica en un lugar donde hay bastantes recursos, pues también obviamente esto va a afectar en la dinámica social. Si hay recursos, ¿sí? Y también el histórico, por las circunstancias, por la historia que haya vivido esa sociedad. Ejemplo, León, Guanajuato. León, Guanajuato, si ustedes no lo saben, fue la primera ciudad que se rebeló en contra del priismo. Por 1950, cuando el PRI, como obviamente, gobernaba todo el país, ¿sí? León, Guanajuato fue una de las primeras ciudades que votó por una diferencia, por un partido diferente, que en este caso era el Partido Conservador, el partido del PAN, el Partido de Acción Nacional. En esa ciudad gana el PAN, y para el gobierno, para el PRI, para toda la República, fue un escándalo. ¿Cómo que en León ganó el PAN? No, jamás en la vida. Así que hubo una gran masacre, una represión muy fuerte aquí en León, Guanajuato, que ustedes pueden ir al centro de León, Guanajuato, y van a ver un mural en relieve donde trataron de, en ese mural que está enfrente ¿cómo se llama?, de la catedral, donde plasman la historia de lo que sucedió en ese fatídico día, donde hubo represión porque hubo un partido político que ganó, y que como en ese momento gobernaba todo el PRI, ¿sí? Dijeron, no puede gobernar el PAN una ciudad tan importante. Entonces vienen, reprimen y obviamente imponen a un gobierno priista. Es un ejemplo. Así que entonces todo esto, ¿sí? Estos elementos, actores sociales, las motivaciones y los objetivos que tienen los actores sociales, las relaciones sociales que tengan esos actores, las condiciones materiales que tengan esos actores y el contexto geográfico histórico que tengan estos actores, ¿sí? O que vivan en el que vivan, van a influenciar en la realidad social, en la dinámica social. Y entonces tenemos que analizar cada uno de esos elementos para interpretar correctamente la realidad social, lo que es lo mismo a la sociedad. Listo, muchísimas gracias, espero que les haya gustado
Y ya saben, compartan, denle like, quiero mi botón de oro y nos vemos la siguiente clase. Chao.